En este video vamos a trabajar con las funciones trigonométricas de un ángulo perteneciente al tercer cuadrante. Para ello vamos a partir de la circunferencia trigonométrica y recordemos que la circunferencia trigonométrica es aquella que tiene radio igual a la unidad de medida, es decir que el radio de nuestra circunferencia es igual a 1. Además, el centro de la circunferencia trigonométrica coincide con el centro de los ejes cartesianos. Entonces, en este ejemplo vamos a considerar un ángulo con una amplitud cualquiera, pero perteneciente al tercer cuadrante. Hemos tomado un ángulo de 240 grados. Y para poder determinar las funciones trigonométricas de este ángulo de 240 grados, lo que debemos hacer es generar un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo lo vamos a formar trazando por el punto de corte del lado del ángulo con la circunferencia una perpendicular que corte a la prolongación del otro lado del ángulo. De esa forma obtendremos un triángulo rectángulo. Recordemos que en ese triángulo rectángulo la hipotenusa coincide con el radio de la circunferencia, por lo tanto este es igual a 1 y además el radio de la circunferencia siempre es positivo. Recordemos también que el cateto opuesto y por su relación con el eje Y en el tercer cuadrante es negativo y el cateto adyacente, al que vamos a llamar con X, como pertenece el ángulo al tercer cuadrante, es negativo también. Por lo tanto, vamos ahora a determinar los signos de las funciones trigonométricas, recordando que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, como dijimos que Y es negativo y la hipotenusa es siempre positiva, entonces nos queda menos por más, menos. Eso significa que el seno de un ángulo perteneciente al tercer cuadrante es negativo. ¿Qué ocurre con el coseno del ángulo? El coseno, recordemos, es el cociente entre el cateto adyacente, es decir, X dividido la hipotenusa. Dijimos ya que X en el tercer cuadrante es negativo, por lo tanto, menos por más es menos. Y la tangente es el cociente entre los dos catetos, el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Como los dos catetos son negativos, menos por menos nos da más. Ahora veremos las inversas de dichas funciones. La inversa del seno, que es la cosecante, es decir, la hipotenusa dividido el cateto opuesto. La hipotenusa es siempre positiva, el cateto opuesto es negativo, más por menos nos da menos. La inversa del coseno, es decir, la secante, la hipotenusa dividida el cateto adyacente, esto es más por menos, nos da menos. Y finalmente la cotangente, que es el cociente entre los dos catetos, como son los dos negativos, menos por menos nos da más. Y si ahora observamos la gráfica, para determinar las funciones trigonométricas de este ángulo de 240, hemos estado trabajando con el ángulo que se nos forma desde los 180 grados hasta el segundo lado del ángulo, es decir, estuvimos trabajando con un ángulo de 60 grados, es decir, lo que pasa de 180 hasta llegar a 240. Y por lo tanto, podemos encontrar una relación entre el ángulo de 240 grados y el de 60. De manera que el seno del ángulo de 240 grados es en valor absoluto igual al seno de 60 grados. ¿Por qué decimos en valor absoluto? Porque el seno de 60 grados, o sea, 60 grados es un ángulo del primer cuadrante. El seno de 60 en el primer cuadrante es positivo.
pero el seno del ángulo de 240 grados, es decir, el seno de un ángulo del tercer cuadrante es negativo. Por lo tanto, el seno del ángulo de 240 grados es igual a menos el seno de 60 grados. El coseno de 240 grados es igual al coseno del ángulo de 60, pero iguales en valor absoluto, porque el coseno de 240 grados, el coseno de un ángulo del tercer cuadrante es negativo. Por lo tanto, el coseno de 240 es igual a menos el coseno de 60. La tangente de 240 grados es igual a la tangente de 60 grados, ya que dijimos que la tangente de un ángulo del tercer cuadrante es positiva. La cosecante del ángulo de 240 grados en valor absoluto es igual a la cosecante del ángulo de 60 grados, pero la cosecante en el tercer cuadrante es negativa. Por lo tanto, la cosecante de 240 grados es igual a menos cosecante de 60 grados. La secante de 240 grados en valor absoluto es igual a la secante de 60, pero en el tercer cuadrante la secante es negativa. Por lo tanto, la secante de 240 grados es igual a menos secante de 60 grados. Y finalmente, la cotangente del ángulo de 240 grados es igual a la cotangente del ángulo de 60 grados. La cotangente en el tercer cuadrante también es positiva, al igual que la cotangente en el primer cuadrante.